Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy yo creo que es un día, aunque sea la presentación en familia y que entender la situación que vivimos. La situación también nos pueden seguir en directo a través de Zoom. Y bueno, cada vez nos vamos acostumbrando más a hacer estos eventos de modo virtual y menos presencial. Sin embargo, para mí es un orgullo presentar este informe, dar las gracias a su autor, Pedro Ávila, que, como sabéis, colaborador activo con la asociación, y un colaborador ilustrado que nos orienta técnicamente sobre situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, la anterior guía de remunicipalización, pero que es una guía nos señalan perfectamente los obstáculos que se tienen a la hora de hacer estos procesos y las experiencias de cómo algunos de esos obstáculos se han ido eliminando. Además, creo que nos señala también cuáles son las oportunidades para que se cumplan. Durante la pandemia, gran parte de la pandemia, el agua ha sido vital y los operadores de agua y saneamiento públicos agrupados en AEOPA, desde el inicio solicitamos al gobierno que no se pudiera cortar el agua a ningún ciudadano. Imaginaros una situación en la que estábamos recomendando higiene personal, donde a las personas no se les recomendaba que evitaran los desplazamientos y al mismo tiempo se les pudiera haber cortado el agua, ¿no? Hubiera sido una simulación importante. Es verdad que creo que esta medida de lo social ha sido aplaudida por todas las fuerzas políticas y que se ha consolidado como una medida. No obstante, no deja de ser una medida paliativa y desde los operadores públicos solicitamos inmediatamente la necesidad de que esta situación propuesta frente a una pandemia si queda estructural y se pudiera adaptar el derecho humano al agua y el saneamiento, concretamente el tema de la garantía de suministro de agua en forma de ley. Para ello, en el debate inicial hubo determinados sectores que señalaban que el agua era una competencia local y que por lo tanto solo se podría ejercer este derecho desde una óptica local. A lo sumo, debido al régimen competencial, que deberían de ser las comunidades autónomas las que pusieran los pilares. Frente a esto, la situación de Europa era muy clara. Los derechos son derechos y se respetan para que todas las personas que viven en nuestro país puedan disfrutarlas y se consolidan a través de un texto legislativo lo más de largo alcance posible. Por ello, encargamos a Eulario Ávila y le rogamos que se implicara en este proceso para que de alguna manera se barajaran las posibilidades de concreción de esta ley y se viera que hacen las comunidades autónomas al respecto y los países vecinos en situaciones similares. Por otro lado, no tengo que hacer presentación de la persona que se encuentra con nosotros, ya que siempre ha colaborado con una visión del agua como un bien común y ha tenido una implicación personal en ver el agua como un derecho humano y el agua como un activo social. Ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza, ha sido fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y en estos momentos es relator especial para el desarrollo de los derechos humanos al agua y el saneamiento.
El orden va a ser muy fácil. Primero va a participar, va a dar una palabra a Pedro, seguidamente va a presentar el informe de autor, horario, y finalmente le vamos a dar la palabra a los compañeros de la RAC para que de alguna manera nos implique qué pasos hay que seguir en torno a esta situación. Y sin más, quiero dar las gracias también a Gonzalo Marín, que siempre ha estado implicado en este informe, también colaborador ha sido no solo de la RAC, sino también con los operadores culturales. Sin más, Pedro, tiene la palabra. Para hablar es necesario mantener aquí así. Sí, claro. Sí. Bueno, de todo, gracias. Como ha dicho Luis, bueno, pues esto lleva un año en gran medida empujado por gente que está por aquí, ¿verdad? Pues a que al mismo tiempo agradezco y os la guardo. Bueno, pues presenté la candidatura a puesto de relator. Que había estado antes, creo que leerlo, como te bien, dejó el listón muy alto, al mismo tiempo que dejó abierto también, hay que decir, ¿no? Dejó el reto duro, difícil de emular pues, su labor, pero al mismo tiempo dejó mucho camino abierto y mucha inercia ya en marcha, ¿no? Para mí, lo repito, ya ha estado en sociedad un enorme honor ante un desafío que es tan desbordante como emocionante. Así que gracias. Y bueno, pues ahí estamos. En los últimos días, meses, yo vengo insistiendo y hablando con los distintos gobiernos, no solo con el gobierno de España, sino con los distintos gobiernos de la Unión Europea, en el sentido de que yo entiendo que el conjunto de la Unión Europea está en un momento que yo creo que es particularmente importante en lo que puede ser el papel de la Unión, tanto de cara a los países que lo formamos, como de cara a los problemas globales, ¿no? Que afectan al agua y a los servicios de agua y saneamiento, por lo tanto a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y entonces voy a sintetizar lo que estoy diciendo a los gobiernos, que entra en plena sintonía con lo que estáis planteando acá, ¿verdad? En las dos dimensiones, tanto en lo que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo pueden y deben hacer y los distintos gobiernos dentro de lo que es la Unión Europea y tanto también a nivel internacional. Yo creo que la directiva de agua potable, la nueva o la directiva reformada de agua potable, es una ventana de oportunidad ahora en estos momentos situada en el momento de la transposición. Por tanto, ahora ya la responsabilidad está en los parlamentos, está en los propios gobiernos, en este caso en el Parlamento de España y en el gobierno español. La directiva de agua potable, no sé si lo sabéis, pero hace ya unos años, cuando se levantó toda esa iniciativa europea ciudadana, que bajo el lema Right to Water, ¿no? Derecho al agua, que llevamos cerca de 2 millones de firmas, ¿verdad?, a Bruselas, la Comisión nos recibió, porque era la primera iniciativa ciudadana europea exitosa. Por las muchas dificultades que se ponen en la Unión Europea, pues para que una iniciativa de este tipo salga adelante. Y entonces, en ese momento, acababan de aprobar internamente la Comisión y lo lanzaba al Parlamento todavía un paquete legislativo de liberalización de servicios públicos. Y nos recibieron solemnemente en Bruselas y nos dijeron, bueno, en honor a este hecho, que para nosotros es muy importante, la primera vez que una iniciativa europea tiene éxito, pues vamos a excepcionar el agua y el saneamiento de esto que estamos ya lanzando, de manera que quedará excepcionado el agua y el saneamiento y para 2019 presentaremos al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta teniendo en cuenta lo que ustedes nos piden. Bueno, ese proceso en efecto fue así, al final acabó saliendo una propuesta de directiva, el Parlamento al final la aprobó. Ahí, hay que decirlo, no aparece explícitamente los derechos humanos, el agua potable y el saneamiento, hubo quien puso las dificultades, los palos en la rueda,
Sin embargo, yo entiendo y creo que los juristas que entienden, que entendéis más, apoyáis esta idea, pues los principios, los objetivos de esa directiva están absolutamente en coherencia con lo que sería una declaración de reconocimiento formal de los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Y por tanto, en el proceso de transposición, cualquier Estado puede mejorar la directiva, ir más allá de los términos estrictos de la directiva, siempre que sea para profundizar, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos. Por tanto, yo estoy insistiendo a los gobiernos que en el proceso de transposición es una ventana de oportunidad para que los gobiernos que más se han implicado, además incluso, hay que decirlo, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos al agua potable y saneamiento, que son incluso los responsables de que yo esté aquí como relator, de que se creara la propia relatoría, que son España y Alemania, pero les estoy animando, estoy teniendo reuniones directas con los gobiernos para decir, miren, ustedes están liderando a nivel mundial, tienen la ocasión de marcar ese liderazgo a nivel de Unión Europea, lo cual será relevante a nivel internacional. Ya no será una cosa de latinoamericanos o de algún africanos, sino de todos los países como mínimo. También se lo estoy diciendo a Eslovenia, que también coloca el tema del agua y el saneamiento como una prioridad, y ya veremos en lo que queda. Pero es una primera cuestión que entra, yo creo, en plena sintonía con las propuestas y las elaboraciones que se presentan aquí. Por otro lado, bueno, hay una cuestión que es evidente también en esa línea y que viene ya desde justo el inicio de mi mandato, en el momento en donde se levantaban los escudos sociales, etcétera, etcétera. Y entonces yo recuerdo que en efecto hice otra, siguiendo lo que ya había hecho anteriormente Leo Keller, en línea con estos escudos sociales, diciendo, añadiendo una cuestión. Digo, bueno, yo espero que todo el mundo entienda, los gobiernos entiendan la importancia, ¿no?, que tiene el agua y el saneamiento, en este caso, como urgente, vamos a decir, necesidad para combatir la COVID, pero invito a todos a que hagamos esa reflexión siguiendo ese lema que tenemos en España y que probablemente tenga otras traducciones como lema en otras lenguas, pero bueno, puede hacer de la necesidad virtud. Y en este caso decía, hagamos de la necesidad urgente, perentoria, de combatir el virus y por tanto de no cortar el agua a una familia que esté en situación de vulnerabilidad, hagamos de esa necesidad coyuntural virtud permanente, cambiando, reformando las leyes de los distintos países para que se deje fuera de la ley, para que no sea legal, para que sea ilegal cortarle el agua a una familia que esté en situación de pobreza y vulnerabilidad. Bueno, ese mensaje lo he repetido, sigo repitiendo, y yo creo que, bueno, estoy seguro que en el gobierno español eso se entiende bien. A ver hasta dónde somos capaces, es capaz, ¿no?, de entender esto como una ventana de oportunidad ahora para hacer lo que en algún momento sí que ya, al menos a mí se me dijo, no, vamos a prolongar el tiempo de vigencia de este escudo, estaba ya un poco lo vamos a prolongar de manera que tengamos tiempo para reformar la ley. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces yo espero que eso vaya adelante, pero no lo vamos a intentar, ¿no? Respecto a otro tema, y con eso acabo, ¿no?, el otro gran tema que yo creo que tiene una componente interna y una componente internacional, yo me la encuentro continuamente cuando se habla en ONU-AGUA, en Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, y se habla del ODS 6, ¿no? Y entonces se dice eso, en el tiempo que llevamos, que ya es medio plazo del que nos dimos, apenas si hemos hecho la cuarta parte de lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Por tanto, estamos a tiempo, sí, estamos a tiempo de cumplir la ODS 6, pero desde luego estamos lejos del ritmo que tendríamos que asumir para conseguirlo. Y por tanto, se habla de acelerar el paso, de iniciativas para acelerar el paso. Y por el camino siempre sale de nuevo ese argumento del financial gap, ¿no?, de la brecha financiera por falta de fondos públicos para acelerar suficientemente, para tal, para cual. Y entonces ahí vengo insistiendo, y a veces digo, no sé si soy descortés a la hora de decirlo, de repetirlo tantas veces, o si no lo sé, tengo mis dudas de qué capacidad tengo yo también para incitar con mis argumentos a que cambie algo, pero bueno, al menos se intenta, ¿no? Entonces yo digo, miren, estamos en un contexto económico, o sea, este mismo argumento emergió con mucha potencia en 2008, ante la crisis económica del 2008. Pero claro, entonces nos habían impuesto como pretendida solución de la crisis
la famosa estrategia de austeridad, que nadie siempre dice que eso no es austeridad. La austeridad consiste en evitar gastos superfluos, pero no gastos esenciales. Eso no es austeridad, es otra cosa, ¿no? Entonces yo digo, pero en todo caso, agua pasada como en molinos, ahora la situación es bien distinta y las estrategias que se han asumido frente a la pandemia y frente a la crisis económica correspondiente son bien distintas. Desde luego la pandemia nadie ha mirado a ver qué se podría hacer en la clínica Quirón con la oleada de contagios de gente que a menudo no podría pagar. No, nadie miró siquiera, no ha habido ni debate. Nadie ha dicho, la privada, qué mala es, qué buena. No ha habido debate, todo el mundo ha mirado a la sanidad pública. Todo el mundo, en todo el mundo. Y se ha llegado hasta donde se ha podido, pero entonces, ¿eso a qué ha llevado? Pues eso a lo que ha llevado es yo creo que a tener lecciones que tendríamos que aprender, insisto en ello, de esta terrible desgracia o de este problema de la pandemia. Y yo creo que el origen o la clave de esas lecciones que recibimos está en la lección que nos da hasta qué punto el virus nos ha hecho sentir individual y colectivamente nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad individual y colectiva. Aquí ya no ha valido blindar fronteras. El virus ha viajado en avión, incluso en clase business. Claro que los más empobrecidos reciben un impacto desproporcionado, enorme, mucho mayor, pero nadie queda libre. Nadie queda libre. Y todo el mundo sabe ahora mismo dónde está el tema de las vacunas. Bueno, pues ya como mínimo sabemos claramente que mientras no haya vacunas para todo el mundo, el virus se reinventará y volverá a amenazarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y yo creo que eso ha llevado a que lo que antes era algo que podía ser intelectualmente entendido, asumido incluso ese lema de Naciones Unidas, ¿no? En torno a derechos humanos, give no one behind, no give no one behind, no dejar a nadie atrás, ¿no? Se veía como un lema buenista, de buena gente, está bien, idealista, no realista. Eso que aquí se podría entender, ahora lo sentimos aquí, desde nuestra vulnerabilidad, como una necesidad, no dejar a nadie atrás. Por primera vez yo creo que sectores ampliamente mayoritarios de la humanidad entienden que esto es necesario, ¿no? Entonces yo creo que por encima de ideologías, por encima de planteamientos partidistas, yo creo que hay un enorme consenso en España y en el mundo de que había que dar prioridad al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. Y aquí no vale decir que ahora que no hay dinero, porque en efecto, tanto la pandemia se ha asumido, como he dicho, desde las capacidades públicas, como la pospandemia. Cuando se está planteando cómo relanzar y se habla un poco de relanzamiento socioeconómico, se habla de importantes cantidades de dinero. No todas las que serían de desear, pero importantes volúmenes de dinero público. En Estados Unidos no digamos, en Australia, también en España, también en Europa. Entonces la pregunta no es si hay fondos públicos, es si damos prioridad dentro de los fondos públicos, una parte significativa de esas disponibilidades de fondos públicos sirvan para dar curso para escuchar ese consenso generalizado de la necesidad de reforzar los sistemas públicos de salud. Y el agua y saneamiento, los servicios de agua y saneamiento son piedra angular de la salud pública. No hay ninguna duda. Lo mismo, antes lo podíamos entender aquí, ahora lo entendemos aquí y aquí, ¿vale? Luego, por tanto, yo creo que es un momento en que hay que insistirle a los gobiernos, hay que insistirle a la Unión Europea, qué parte de ese esfuerzo público que hacemos para post-pandemia, para el relanzamiento socioeconómico, dedicamos a fortalecer los sistemas públicos de salud y en particular los servicios de agua y saneamiento, para que en el desafío que tenemos particularmente acentuado con el cambio climático, en cuanto a inversiones necesarias hacer, y ahí hablaríamos de la ODS 6, pero en general también en cada país, en nuestro propio país, ¿qué esfuerzo público vamos a hacer para no caer en la presión financiarizadora de este tipo de servicios que desde luego permitirían hacer, como permitieron en 2008, con procesos de privatización, permitirían hacer negocios a determinados capitales financieros, pero no resolverían el problema. Y ahí no voy a entrar más, pero ya lo he dicho mil veces. A nivel mundial hablamos de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. No son 2.000 millones de personas profundamente empobrecidas que no son negocio para nada. El negocio, si enfocamos esto como un problema de negocio, las personas se irán fuera.
Por tanto, estamos ante un desafío político, ante un desafío democrático, que Europa yo creo que puede y debe entender de manera clara y rotunda, y que debería también en su protagonismo, en su capacidad internacional de cara a los enfoques del cambio climático, ¿verdad? Que nos frustran en el ritmo, que avanzan tan lentamente, pues liderar, encabezar el que se tome en consideración de una forma preeminente las estrategias de adaptación bajo enfoques de derechos humanos, porque, y con esto acabo, el cambio climático ya tenemos un consenso muy generalizado del origen, del vector origen, y está presidido por el vector energía, ¿de acuerdo? La emisión de gases de efecto invernadero, y nadie duda que las estrategias de transición energética son las que deben presidir las estrategias o políticas de mitigación. Pero digo e insisto, la mayor parte, los principales impactos sociales, impactos sobre los derechos humanos están en torno al vector actual. Y por eso las estrategias de adaptación, de las que no hablamos tanto, de las que no se presta atención, deben estar presididas por la transición hidrológica, bajo enfoques de derechos humanos, ¿no? No entro más en el asunto, pero es un poco el discurso. Y yo creo que eso, cuando yo le planteo, me dicen, no, la Unión Europea ya lo está entendiendo esto y ya lo ponemos. En Glasgow no estuvo. En Glasgow no estuvo presente. Prácticamente, más allá de otras quejas, esto no estuvo en un lugar ni de lejos el que es necesario. Y es urgente. Es urgente por los impactos sociales sobre los más empobrecidos. Son ya demoledores, pero van a ser tremendos, incluidas las migraciones climáticas y demás. Y no podemos esperar al último momento. O empezamos ya, o obviamente la catástrofe para los más vulnerables va a ser tremenda. Y nosotros tomaremos nuestra parte tanto en los impactos como también en las tremendas responsabilidades que nos están acabando de asumir. Así que nada, hasta aquí. Gracias por la invitación. Y yo no podré acompañaros todo el rato porque a las 7 tengo que entrar, estaré un poquito más, pero miré ahí al ladito para entrar en otro acto que tengo a las 7 en la red. Gracias. Como os decía, Eulalio es el autor del informe y una persona que yo creo que es importante a la hora de hablar de cómo se puede legislar esta situación. Se nos ha incorporado Erika, un representante de la red Agua Pública, que desde el inicio también ha estado en la elaboración de este informe, que pretendemos que no sea más que una simple aportación para seguir luchando para conseguir la meta de que el derecho humano al agua y el saneamiento se legisle. Eulalio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Asociación Española de Entrenadores Públicos de Agua y Saneamiento por haberme confiado la redacción de este informe. Gracias también, Gonzalo, por tu inestimable ayuda, que has estado en primera línea ayudando con el tema del informe. Y muchas gracias también, Pedro, por tu asistencia hoy, por tu apoyo y por tu lucha de los que conocemos ya hace muchos años con el tema del agua. Y en primer lugar, pues decir que yo cuando abordé este informe, pues pensábamos en unas 20 páginas más o menos, ¿no? Y luego pues pensaría que 25 páginas, porque esta es un poco la estructura del informe. Una pequeña introducción. En el agua sabemos que el planeta, 2/3 partes son agua, y que nuestro cuerpo, un 55-75% es agua. Y el agua, según Tales de Mileto, era el principio de todas las cosas, ¿no? Y en el mundo iniciático, en el mundo de la química, el mundo del agua es el mundo de los sentimientos, el mundo de la afectividad, ¿no? El agua es muy importante. Entonces, yo
creo que las próximas ya no van a ser las guerras del petróleo, van a ser las guerras del agua. Ya hay ya trabajamos en la guerra del agua, en privatización, no sé qué. Entonces, pues para hacer un informe, pues me tuve que estudiar porque tenía ligeras nociones, pero no me lo sabía bien. El derecho humano al aborrecimiento en el derecho internacional, en el derecho, sobre todo de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, en el derecho comparado, tanto, sobre todo en Hispanoamérica, donde hay un desarrollo enorme de este derecho humano, entre comillas, emergente, y en Europa, ¿no? En la normativa de la propia Unión Europea, y luego ya en el ordenamiento jurídico español, cómo está de alguna manera el estado de este derecho al agua y al saneamiento, para llegar a la conclusión que era el objetivo un poco del informe, de que nosotros creemos, y como ha dicho anteriormente el relator de la ONU, pues el gobierno parece que está en buena disposición en este sentido, pues se elabore una norma, una ley de carácter estatal que, más allá de la pandemia, ahora mismo está el derecho protegido con un límite temporal, en concreto hasta el 28 de febrero de 2022, pues más allá de esa medida temporal y de carácter coyuntural, se proteja ese derecho esencial de la persona humana al acceso al agua potable y lógicamente al saneamiento. Y para eso pues había que analizar las normas autonómicas, las normas de las entidades locales, etcétera, el principio de autonomía local y qué títulos competenciales tiene el Estado para poder regular esta materia. El fundamento, digamos, del derecho humano al agua y al saneamiento tiene su base en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España y aprobado también por España, que tiene su base en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se menciona especialmente el agua en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni tampoco en el Pacto Internacional, pero sí a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestido y vivienda adecuados, ¿no? Y el derecho de toda persona a disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental. Este pacto internacional se va desarrollando a través de una serie de observaciones y en el Comité de Derechos Económicos y Sociales pues aprobó la Observación General número 15, que recoge lo que se llama la interpretación auténtica del Pacto Internacional y en cuanto a lo que se refiere al agua, esta Observación General número 15 dice que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para su uso personal y doméstico. De todos, los que puedan pagar y los que no puedan pagar. El párrafo 57 de esa observación general dice que en ninguna circunstancia debe privarse a una persona del mínimo indispensable de agua, y entre las violaciones de los estados a este derecho humano está el de no lograr que disfruten todos de un nivel mínimo indispensable de agua, o no adoptar o ejecutar una política nacional sobre el agua y tratar de garantizar a todos el derecho al agua. Este derecho al agua está en otra serie también de tratados internacionales, como la Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y declaraciones como la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles, que fue aprobada en 2013 por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, y una serie de normas, digamos, de carácter internacional que vinculan a los estados, pero que los estados tratan de escabullirse de alguna manera y consideran que esa vinculación no es una vinculación directa, sino que bueno, pues les obliga a adoptar una serie de medidas y nada más. Este es el informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas del 5 de agosto de 2015
en donde se dice literalmente que la desconexión de los servicios debido a la imposibilidad de pagar es una medida regresiva y constituye una violación del derecho humano al agua y al saneamiento. Y el informe del anterior relator, del de Ogeller, del 8 de julio de 2020, que dice que una variación mínima que engloba todo el contenido normativo es la prohibición de desconectar los servicios de agua y saneamiento cuando los usuarios no pueden pagar por esos servicios. Esto, bueno, pues no es luego en la práctica, pero eso sí. Hay que decir también que toda esta sensibilidad por parte de Naciones Unidas pues viene, y también de algunas instituciones, viene por la presión de la sociedad civil, por por los movimientos sociales en este sentido, y el apoyo, digamos, de la gente en materia de agua. Yo creo que hay un gran consenso social que hoy día no se discute de ese derecho humano, se tiene que discutir, ¿no? He citado aquí en el informe pues, algunos movimientos en ese sentido: el manifiesto del agua, el contrato mundial del agua, el proyecto Planeta Azul del Consejo Canadiense, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes de Monterrey de 2007, entre los cuales está el derecho humano al agua y saneamiento, el Foro Alternativo Mundial sobre el Agua, la iniciativa ciudadana Right to Water que ha comentado Pedro, que ha obtenido prácticamente casi 2 millones de firmas en la Unión Europea, la que más firmas ha obtenido. La Declaración Europea por una nueva cultura del agua, prometida en su caso en su día por la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza. El Foro Social Mundial de Porto Alegre, la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur, también la Red de Agua Pública. En este caso, que estamos y en cuanto al derecho comparado, sobre todo es en Hispanoamérica donde se ha desarrollado más este derecho, hasta el punto que está reconocido en la propia Constitución, en la Constitución de Ecuador, pero ahí, el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, desde la Constitución de Ecuador de 2008, luego está desarrollado mediante una serie de leyes concretamente que garantizan ese derecho de manera muy clara. En Uruguay también está en la Constitución, en la Constitución Política del Estado de Bolivia, en la Constitución de México, de Honduras, de República Dominicana, y en África, por ejemplo, está en las constituciones de República Sudafricana y de Kenia. En muchos otros países, pues, está en la legislación, digamos, ordinaria. En Europa, solo encontrar una constitución que lo recoge, que es la Constitución de Eslovenia, que a partir de 2016 se aprobó una enmienda en la que se incluía este derecho humano al agua, y además se incluía que debe ser gestionado por el Estado, por las entidades locales, o en todo caso sin ánimo de lucro, y que en ningún caso el agua debe ser considerada una mercancía sujeta al mercado. En Italia se garantizan 50 libros por persona y día a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En Francia, en 2013, se aprobó la denominada Ley Brotes, que prohibía el corte de suministro de agua por capacidad de pago de las tarifas. Esta ley fue impugnada al Tribunal Constitucional, porque hay una Tribunal Constitucional francés, porque hay pues una presión siempre de las empresas privadas y una resistencia contra este tipo de normas. Y el Consejo Constitucional en mayo de 2005 estimó el recurso y confirmó la constitucionalidad y además señaló que esas medidas son fines de interés general, son proporcionales y no discriminatorias, y así lo es especialmente las. En las instituciones europeas, en el ámbito del Consejo de Europa, pues está la Carta Europea del Agua de 1968, que actualmente ha sido sustituida por la Carta Europea sobre Recursos Hídricos de 2001, cuyo artículo 5 se declara que todas las personas tienen derecho a disponer de una cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales. En el derecho ya propiamente de la Unión Europea,
La directiva, la reciente directiva, que ha comentado también el relator, de 2020, el 16 de diciembre de 2020, relativa a las aguas, a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. En su artículo 16, apartado de, obliga, o establece a que los Estados miembros deberán adoptar las medidas que consideren necesarias y adecuadas para garantizar el acceso de los colectivos vulnerables y marginados al agua destinada a consumo. Hay muchísimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido, de que se debe garantizar siempre el derecho de acceso al agua. Muchas de ellas, algunas de estas son así, se refieren a temas penitenciarios, cuando a los presos y tal se les sometía a aislamientos, etcétera, a privación del agua. Se condena unánimemente en todos los casos a todos los estados, y en particular es interesante esta que es de un corte del suministro de agua, o como se pronuncia, contra Croacia, el 5 de diciembre de 2013, donde se sientan una serie de principios que es antidemocrático, que no se puede cortar el agua porque es una medida desproporcionada, ¿verdad? Que habrá que, bueno, pues, tratar de cobrar esa deuda por las vías que sean necesarias, pero que en ningún caso el mínimo esencial, el mínimo vital para la vida puede privarse a ninguna persona. También el Comité Europeo de Derechos Sociales resuelve un montón de reclamaciones, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos en España, sobre el derecho a una vivienda digna, sobre los desahucios y demás, y siempre que se acredita el haber agotado la vía, todas las vías judiciales dentro del Estado, pues viene resolviendo que no se puede echar a la gente de su casa, y en esas resoluciones incluye el derecho a una vivienda digna y adecuada con servicios de agua, saneamiento, etc. Y ya entrando un poco en el derecho estatal, en el derecho interno español, pues como sabéis, pues, bueno, no he dicho nada, pero podéis interrumpirme cuando queráis, ¿vale? Porque esto es un poco así jurídica, estas cosas y tal, pues ahora me preguntáis lo que sea, yo prefiero que sea más un diálogo que una... Sí, has hecho mención a una exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia que no me ha dado tiempo a copiar sobre la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier medida que se adopte contra un ciudadano por parte bien de una empresa privada, bien de los poderes públicos, que le prive de algo, que prive del principio del derecho tal, tiene que ser muy justificada, tiene que ser proporcionada, es decir, tiene que ser la mínima posible para que el daño que ha producido, en este caso que es no pagar, ¿no? Lo que dice el tribunal es que no es proporcional que yo te corte el agua porque no me has pagado. Si no me has pagado, pues trataré de cobrarte, digamos, por las vías del apremio, por la vía judicial de cobrar créditos, de exigencia de deudas y tal, a través de los juzgados, lo que sea. Pero el agua no es proporcional al daño que yo te he causado. Si yo te causo un daño y tú, contra ese daño, me ocasionas otro superior, eso es antidemocrático. Forma parte no forma parte de la cultura democrática. Sería como una dictadura. Eso es lo que viene a decir más o menos el Tribunal Europeo en esa sentencia que ha habido anterior de Stick contra Croacia, anterior, del 5 de diciembre de 2013. ¿Vale? Esta sentencia ha sido muy socorrida y la cita el propio defensor del pueblo, que hay un desarrollo en un congreso, digamos, de defensores del pueblo de España y Sudamérica, y comentaban esa sentencia. Gracias. En la Constitución española, el artículo 15 garantiza el derecho a la vida y la integridad física y moral.
si no hay agua, no hay vida. El derecho a la protección a la salud, el artículo 23, si no tienes agua, no tienes salud. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, si tienes agua para ello. El derecho a una vivienda digna y adecuada, si la vivienda no tiene suministro de agua, si no tiene saneamiento, no es digna y adecuada, etc. El artículo 10 proclama la dignidad de la persona, reconoce todos los derechos y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si hemos visto que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, reconocía el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera, y que luego el Pacto Internacional, el artículo 11 y 12 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo recogía y que la interpretación del Comité de Derechos Económicos y tal era que eso significaba un derecho al agua, pues lógicamente España está obligada desde mi punto de vista jurídico a regular ese derecho. Actualmente, ¿cómo está garantizado este derecho? Pues con carácter coyuntural, por el tema de la pandemia, y con carácter temporal. La primera vez que se recogió este derecho fue en el Real Decreto Ley 11 de 31 de marzo para hacer frente a las medidas por el COVID, que decía que no podrán suspenderse los suministros básicos, incluida el agua. No es que se hablaba de pobreza energética, ya se había recogido antes la prioridad de la provisión de todo el suministro eléctrico, si tenías el bono social, etc. Pero hasta marzo de 2020 el agua no se recogía entre esos suministros básicos. Y actualmente se crea el decreto ley 21/2021 del 27 de octubre, por el que se prorrogan esas medidas y se prorrogan hasta el 28 de febrero de 2022, en que no se podrá cortar el agua a los consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, según las definiciones del Real Decreto de 827 de 2017. Vale. Entonces, esto se podría hacer con carácter permanente, se podría hacer no solo para el 28 de febrero, se podría para el 28 de febrero, no solo se podría hacer con carácter permanente, sino que se debería hacer con carácter permanente, y es lo que yo sostengo ahí en el informe. Para eso he analizado las normativas autonómicas que hay en la actualidad, los estatutos de autonomía de Aragón y de la Comunidad Valenciana recogen específicamente el derecho humano al agua para los valencianos y para los aragoneses. En Aragón, la ley de 27 de noviembre de 2014 de Aguas y Ríos de Aragón lo recoge y además lo remite en cuanto a la extensión del derecho a lo establecido por Naciones Unidas. O sea que ahí obligatoriamente todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrían prohibido cortar el agua. Sin embargo, la corta. En Andalucía, el ley 9 de 2010 de 30 julio de aguas, pues también lo tiene garantizado. Lo que pasa es que remite al desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido para ver en qué forma se garantiza. En Cantabria se garantiza un control mínimo de 100 litros por habitante. La Organización Mundial de la Salud es entre 50 y 100 litros. Hay un artículo en el país que dice que han intentado vivir una experiencia, intentaron vivir con agua o no me acuerdo, que intentaron vivir con 50 litros al día y era imposible. Pero 100 litros, a lo mejor sí, ya es una cantidad suficiente y en Cantabria se garantiza esto a los perceptores de la renta social básica de hogares con personas y estudios agrícolas. Y en Cataluña, en la ley de 29 de julio de 2015, también lo garantiza de la licencia. ¿Vale? En Murcia también se reconoce, pero no se desarrolla exactamente cómo se va a hacer efectivo ese derecho humano al agua en esa ley de 2016. Y en Extremadura actualmente hay un proyecto de ley de ciclo urbano del agua que está ahora proyecto en información pública, un anteproyecto de ley, ¿vale? Y que en su artículo 1 también garantiza, digamos,
el derecho humano a la medicamento reconocido por la Naciones Unidas. Entonces, ante este panorama legislativo y normativo, ¿puede el Estado regular el derecho mínimo vital de acceso al agua? Y eso me invadiría competencias autonómicas y respetaría el principio de la autonomía local, lógicamente, con carácter permanente, más allá de la coyuntura de estos informes. Bueno, en primer lugar, lo que hay que poner de manifiesto es que si se hiciera, ya más allá del tema jurídico, nosotros consideramos, y yo creo que sería así, que no va a haber mucha oposición o ninguna oposición. Hasta ahora no la ha habido en los decretos leyes sobre la COVID y creemos que incluso en la derecha hay una... Sí podría haber presiones por parte de ciertos sectores en ese sentido, pero socialmente se estaría muy mal visto que se pusieran a esto. El desarrollo de Andalucía en ese informe es muy interesante. El informe de 2018 dice claramente que hay un consenso. De hecho, muchos ayuntamientos, he puesto aquí, digamos, las iniciativas municipales más importantes, la Ayuntamiento de Minas Sidonias, de Córdoba, de Almería, de Cáceres, de Cádiz, pues han establecido medidas para no cortar ayudas, subvenciones o, en fin, de alguna manera se ha garantizado ese derecho, ¿no? Ha habido ya incluso intentos de regulación. Ahí, en 2014 hubo ya un borrador de ley sobre el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluía un reconocimiento expreso del derecho humano al agua y al saneamiento, en este caso era de 50 litros por persona y día. Probablemente, si hubiera salido esa ley, las comunidades autónomas hubieran podido superar ese nivel de 50 litros, ¿vale? Y también ha habido una proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Marea, una proposición de ley para la regulación de los servicios de agua y saneamiento, que presentó su incluso Pedro Rojo en su día. Y que, bueno, pues terminó la legislatura, decayó la proposición de ley y no se pudo ver. Y luego ha analizado también la jurisprudencia constitucional en este sentido, que dice el Tribunal Constitucional si el Estado tiene competencias, si no tiene competencias, si tiene competencias ante las comunidades autónomas, entonces el Estado no puede hacer nada, etc. Y aquí hay dos sentencias principales, las que resolvieron sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en 2007 y luego sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Aragón en 2011. Las sentencias son de 2007 y de 2011. Ambos estatutos de autonomía declaraban el derecho humano al agua para los valencianos y, en el caso de Aragón, para los aragoneses. Y en esta, que es la de Valenciana, el Tribunal Constitucional califica este derecho como un derecho emergente de tercera generación y que, bueno, que no puede hablarse de la asunción de compromisos concretos al respecto por parte de España, y incluso dice, se debe decir que es claro que en el momento actual su incipiente gestación se refleja en instrumentos internacionales que no requieren de manifestación expresa de la voluntad de los Estados. Bien, esto era en el 2007. Ese momento actual, han pasado ya 14 años. En la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, posterior a esta sentencia, y menos en 2015, cuando se aclara el significado de esa resolución, de que y habla claramente del derecho a garantizar el mínimo vital, pues ya no se puede hablar de esa incipiente gestación, sino de un derecho perfectamente elaborado desde la perspectiva jurídica en el contexto internacional, ¿vale? Ya no es ese derecho a que empezaba. De hecho, en la sentencia de 2011 ya no dice. Y esto me refiero a que el Estado, si no hubiera hecho, estaría obligado ya en 2017 a dictar, ¿no? No que no pueda,
sino aquí lo que dice el tribunal es que, hombre, no está obligado, si quiere puede, pero no está obligado. ¿Vale? En cualquier caso, sí reconoce la sentencia de 2007 que las resoluciones de los órganos internacionales de las que España forma parte como Estado miembro en materia de derechos son, en todo caso, elementos de interpretación de los constitucionalmente programados. Es decir, no es que sea obligatorio, no es que obliguen directamente, pero bueno, tienen que interpretarse los derechos según esas resoluciones internacionales, ¿no? Y cita el propio tribunal un montón de sentencias que dice eso. Entonces, en la 2011 ya no viene esa expresión de principios de gestación, y el propio tribunal ya en la sentencia de 2011 parece incluso hacer una alusión clara que esto necesita un desarrollo y que se tiene que legislar de alguna manera. Dice literalmente, estamos pues ante un derecho que debe ser concretado por el legislador autonómico en su alcance, sin que de su tenor literal se desprenda condicionamiento alguno de las competencias del Estado en relación con las aguas, que son límites sin duda a la actuación en materia de los poderes públicos. El Estado puede dictar una norma de mínimos, que esa norma de mínimos se tiene que respetar por la comunidad autónoma y que además la comunidad autónoma debería desarrollar ese derecho humano al agua. Está en el Estatuto de Autonomía del Agua, ¿no? Lo desarrolló en la Ley de Aguas y de Agua. Y además explicita con más detalle cuál sería la función del Estado para cumplir realmente con lo dispuesto en el 149.1 de la Constitución, que es el que establece la competencia del Estado para el ejercicio de los derechos en todo el territorio nacional, ¿vale? Y en especial sobre el significado de esas condiciones básicas que solo al Estado corresponde garantizar en todo el país, ¿no? Aquí extracto también otro párrafo de la sentencia. Voy a pasar un poco rápido porque tampoco son tal, pero veis que aquí hace referencia a la condición básica del ejercicio constitucional que se dirigida, que está diciendo que el Estado puede establecer esas condiciones básicas. También una serie de sentencias. Entonces, es aconsejable que el Estado establezca esas condiciones básicas. Pues yo creo que sí, para evitar una diversidad que pudiera menoscabar la sustancia del derecho, lo sustancial del derecho. Perdonad que les interrumpa. En una hipotética reforma constitucional a corto o medio plazo, digo hipotética porque parece que es difícil según el panorama político, habría fuerzas para impulsar un artículo que defendiera el derecho del agua y el abastecimiento, o sea, el abastecimiento y el saneamiento, como en otras constituciones, como anteriormente has explicado, o no está en el panorama político si tenéis conversaciones con algunos grupos políticos en ese sentido? Bueno, no sé si la pregunta es para mí o para el que quiera contestarla. Yo creo que acabamos y luego reflexionamos sobre esto. Sí, porque tienes interesante. Perdonad. Bueno, y luego otras sentencias que he examinado también, es, entre otras, aquí extractados solamente algunas, esta, la del 58-2015, de 18 de marzo, la Generalitat de Cataluña impugnaba un Real Decreto que existe el 804-2011 que regula las condiciones de las instalaciones en minas para los caballos y todo, en Cataluña, ¿no? Vamos, de todas partes. Fueron impugnados por la Generalitat de Cataluña, que es una competencia de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué he incluido esta sentencia? Pues porque, entre otras cosas, garantiza un mínimo de litros de agua para los caballos. Y entonces dice la sentencia que es constitucional y que ese mínimo, la Generalitat luego puede dictar normas, pero que esos requisitos mínimos, en este caso yo porque era el agua, ¿no? Pero también requisitos mínimos de las dimensiones de las cuadras, de los precios de la alimentación, etcétera, etcétera, pues esos contenidos mínimos la comunidad lo puede desarrollar y los puede ampliar, ¿no? Los controles eficaces de
de la salida, los sistemas de desinfección, la cantidad y calidad del agua, los sistemas de manejo de los animales, y que es perfectamente una competencia del Estado. Esta, de 1 de febrero de 1993, dice claramente aquí que el Estado corresponde a la fijación de los principios oficiales básicos en materia de organización y competencia general de aplicación en todo el Estado, y que la fijación de estas condiciones básicas no puede implicar un régimen uniforme para todas las entidades locales. Aquí ya me estoy refiriendo ya más que a la infracción o posible vulneración de competencias autonómicas, de la vulneración o posible vulneración del principio de autonomía. El principio de autonomía local, como el agua, el suministro de agua es un servicio de competencia local, de competencia municipal, según el artículo 25 de la ley de base, pues hay quien ha sostenido, que es el ayuntamiento, que es el que tiene que regular ese servicio, y decir, bueno, pues el Estado no tiene competencia, y la comunidad autónoma no es cierto, sino que las condiciones básicas de prestaciones de los servicios corresponden regularlas al Estado, y ni siquiera a la comunidad autónoma. Esta sentencia de 1993 se considera básica en este sentido, y lo que se examina anualmente por el Tribunal Constitucional, hay también varias sentencias en ese sentido, es si lo que se está regulando son intereses locales o supralocales. Si son intereses supralocales, porque el mínimo vital, por ejemplo, del agua, pues eso es un interés supralocal, afectaría a todos los seres humanos del Estado, ¿no? No solo a los del municipio, ¿no? Entonces, cuando hay intereses supralocales, no se está entrayendo o no se está vulnerando el principio de autonomía, ¿no? Esta es la 31-2010, de 28 de junio, sobre reforma de la autonomía del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Declara constitucional el 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y recuerda el Tribunal Constitucional la competencia del Estado para la normativa básica en materia de someterse de los servicios públicos locales, en base, en este caso, al título competencial del 149-2018 de la Constitución, que es el régimen jurídico común de las administraciones públicas. Y lo esencial de los servicios públicos locales también corresponde, digamos, al Estado. Estas son una miscelánea de títulos posibles, títulos competenciales del Estado para regular, en este caso, el derecho humano al agua y al saneamiento, el 129.1.1 de la Constitución, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, las bases de los derechos de las administraciones públicas, las competencias del Estado sobre aguas del 129.1.22, la competencia del Estado sobre medio ambiente del 23, las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, el apartado 13, la hacienda general, las bases y coordinación general de la sanidad y la salud, la sanidad, etc. El derecho humano al agua es esencial, ¿no? Y los relativos a la legislación mercantil. He puesto ahí, no las he comentado, una serie de sentencias del Constitucional que dicen por qué el Estado podría regular ese derecho humano al agua, no específicamente, así que por qué puede regular eso en base a esos títulos competenciales, ¿no? Y ya voy terminando para no entonces, una eventual normativa autonómica que incrementase ese contenido mínimo vital establecido por el Estado, pues tiene efecto de encaje constitucional y permitiría adaptar el contenido mínimo de ese derecho a las circunstancias climatológicas, a las circunstancias económicas, a las circunstancias sociales y políticas de esa comunidad, ¿vale? Siempre que nos rebajen, lógicamente, el contenido mínimo del derecho, ¿no? Entonces, esta normativa estatal no solo es que venga de la competencias autonómicas, sino que dotaría de mayor sentido y de mayor coherencia interna al ordenamiento jurídico
una coherencia en fin, a las actuales regulaciones incluso autonómicas del derecho humano al agua, que no tendrían por qué verse afectadas por esa regulación mínima del Estado. Bueno, igual las que han salido, vamos, y las que han analizado, no se verían alteradas en absoluto ni se verían afectadas, ¿no? Entonces, no solo se puede, sino que es lo que impone, digamos, la lógica de nuestro ordenamiento jurídico así federal, ¿no? En fin, yo creo que con esto ya, pues sí, terminamos. Si hay alguna pregunta, Habla primero Erika, ¿no? y hacemos luego las preguntas. Bueno, Erika. Sí. Buenas tardes. Voy a ser breve también para ir pasando a las preguntas de las personas que estáis aquí. Que yo creo que es como lo interesante es quizás eso, presentar por qué no la propuesta de la Red de Agua Pública sobre una ley. Entonces, nada, primero empezar con los agradecimientos y agradecer a pues eso, la Red de Agua Pública el trabajo y especialmente a Gonzalo y Susana, que es quienes han preparado esta aportación que yo voy a hacer, ¿no? Que han puesto las ideas y la organización de esas ideas. También agradecer a Cositar por albergar este tipo de charlas, de eventos, de jornadas sobre derecho humano al agua y especialmente en Madrid, donde está complicada el tener espacio, ¿no? Para poder tener este tipo de actos y de debates. Y a Pedro Arrojo, por supuesto, por el trabajar que está haciendo por el derecho humano al agua y por ser tan accesible, ¿no? Que está, siempre que hemos pues, como hemos invitado que participe en este tipo de eventos, pues está disponible, bueno, pues yo creo que está ahí con muchas cosas a la vez y bueno, eso para nosotros que tengamos ese acompañamiento es muy importante, ¿no? Es un respaldo muy, muy importante. Y por último a EOPAS y a Eladio por organizar este evento y por el trabajo que están haciendo, ¿no? Que es un trabajo muy, muy necesario, ¿no? De traducir un complejo lenguaje normativo, ¿no? Y administrativo en herramientas de trabajo, ¿no? En herramientas de incidencia política, a través de ver cómo con todas estas argumentaciones cómo podemos caminar eso, hacia propuestas de ley, hacia otro tipo de instrumentos, ¿no? En esto, pues a lo mejor recordar también el trabajo que se hizo muy importante de la guía, ¿no? O el manual para la remunicipalización del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, ¿no? Y bueno, pues que en el momento de que estábamos con los gobiernos de cambio, con comillas o sin comillas, que había una oportunidad, ¿no? De avanzar en esa remunicipalización, ese avance de la gestión pública en un entorno donde, bueno, pues, la gestión privada es un riesgo, bueno, directamente digamos, su naturaleza hace incumplir el derecho humano al agua, ¿no? Pues como esa guía, o sea, ese manual, pues posibilitó facilitar, ¿no? Ese camino administrativo hacia, al menos quitarle todas las trabas técnicas que dicen que había para hacer esa remunicipalización y que quedara muy claro que es cuestión de voluntad política y no de cuestión técnica. Igual en este caso, ¿no? En este caso lo mismo, es también muy necesario ver la necesidad y la viabilidad técnica de una normativa relacionada con el derecho humano, ¿no? Y este tipo de trabajos es absolutamente esencial para toda la documentación, a veces que nos hace perdernos, ¿no? Por parte tanto de los gobiernos como de determinados especialistas, ¿no? Técnicos o jurídicos administrativos, decir, no, esto no es posible por esta ley, esto no es posible por esto no es posible por... En este marco, bueno, toma, aquí hay un informe donde técnicamente no hay argumentos en el que se puedan basar para decir que no es posible. El debate está en si hay una voluntad política de que si se quiere hacer o no se quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, yo creo que fundamental, ¿no? Y hablar así en cómo, bueno, como ha retratado, ¿no? Un año que el Estado español, al ser firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Al también ser firmante de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, por la normativa internacional que existe, ya debería ser obligatorio que el Estado español cumpliera con este derecho humano y cumpliera
con los principios y criterios que están asociados a los derechos, en este caso a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que el acceso al abastecimiento y saneamiento del agua sea accesible, esté disponible, sea asequible para toda la población, que tenga calidad, es decir, que respete mínimas cuestiones sanitarias, que sea aceptable, es decir, que toda la cuestión, ¿no?, del olor y del sabor también entran ahí a juego. Principios transversales de los derechos económicos, sociales y culturales, como que su acceso tiene que ser en igualdad, en universalidad y no discriminación, ¿no? Todas estas cuestiones son de obligado cumplimiento al Estado español, como también los criterios de gestión, que, como digo, en el caso de la gestión privada están, digamos, en las antípodas, ¿no? Porque los criterios de gestión para cumplir con el derecho humano al agua se basan en el acceso a la información, en la participación social, en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la sostenibilidad, ¿no? O sea que va en el sentido contrario a la mercantilización del agua que se hace con la gestión privada. Y aun siendo una obligación del Estado, históricamente, hemos visto que se incumple. Y se incumple de manera sistemática, se incumple pues en esas situaciones en las que hay población que no está alojada en una vivienda reconocida, ¿no? Tanto jornaleros y jornaleras inmigrantes, ¿no?, que viven en absoluta infravivienda sin acceso a ese agua, o personas que necesitan ocupar una vivienda, o personas también que pues, tienen un dictamen de desahucio de sus viviendas y se les corta ese suministro, ¿no? Esa situación que se da de manera sistemática hemos visto en sucesivas crisis, o una sola crisis que ha ido avanzando, que se está agravando, ¿no? Primero con la crisis de 2008, ¿no?, que se produjo un empobrecimiento brutal, ¿no?, de la población, y como ese problema, que podía ser más o menos monetario, creció considerablemente. Y ahora mismo también con la crisis asociada a la pandemia del coronavirus, que ha tenido pues, una recesión económica también muy fuerte, que ha generado también un avance importante de ese empobrecimiento de la población. Además, con el agravante de que precisamente el acceso al agua es una cuestión básica de control de una pandemia. O sea, si ya es en sí una cuestión de salud pública ese acceso al abastecimiento y saneamiento del agua, en situaciones de no pandemia, pues en una situación de pandemia lo es aún más. O sea, y eso, bueno, pues ha tenido que ser reclamado de manera fuerte por parte de las gobiernos para que sea reconocido por parte del Estado, ¿no? Es verdad que precisamente esas reclamaciones sociales, tanto pues, de la red de agua pública y de las organizaciones que formamos parte de ella, como también pues de los colectivos, ¿no?, que luchan contra la pobreza energética, pues han ido ahí como una coordinación para reivindicar al gobierno español que se ponga medidas, y bueno, pues lo que ha hecho ha sido pues, ese plan de choque social, si se quiere, o medidas para evitar el corte de agua en momentos de pandemia, pero que ha ido poniendo fecha de caducidad a la moratoria de los cortes de agua, y sucesivamente las organizaciones sociales con presión social ha ido consiguiendo que se vaya pasando, ¿no?, se vaya aplazando, y ahora hay una fecha que es el 28 de febrero del año que viene. Pero no tiene sentido hacer o poner una medida coyuntural a un problema que es estructural. Entonces, por eso la red agua pública lo que pide es poner una medida estructural que solucione estructuralmente un problema que además no vaya a menos, es que vaya a más, ¿no? O sea, que esta recesión económica va a dejar en la cuneta a mucha gente, ¿no?, a mucha población, y para poder asegurar el cumplimiento que tú estás obligado a tener de garantizar ese derecho humano a abastecimiento y saneamiento, pues bueno, vamos a dar un pasito más, que no quiere decir que eso vaya a ser la panacea, pero vamos a dar un pasito más, que es el poner o el proponer una ley, una norma, ¿no?, de derecho humano al agua que no se pueda completar, como decía Horario, con normativas autonómicas, ¿no? Y la red de agua pública es lo que va a hacer, ¿no? Va a presentar una propuesta de ley sobre el derecho humano al agua que, bueno, pues que prohíba los cortes de agua a población pues que no lo puede pagar, o está en una situación en la que no puede pagar el agua que necesita para vivir, y también para que reconozca el mínimo vital, el mínimo de volumen de agua que necesita cualquier persona para vivir en dignidad, y para que esa vida pueda ser o pueda disfrutar todos los demás derechos humanos, ¿no?, que viva en situación de dignidad, ¿no?, que va de una manera digna.
Bueno, esto yo creo así como muy brevemente y muy rápido también, pero un poco para dejar, porque seguro que me quedan cosas, pero bueno, también podéis apuntar el resto de personas de la red Agua Pública y para dar también a vosotros y vosotras a que aportéis, a que preguntéis y demás. Gracias. Bueno, yo la simplifico rápidamente, es decir, si habéis tenido contacto desde AEOPAS o la RAD con el movimiento político, si tenéis la percepción de que eso sería posible a corto o medio plazo, no lo sé. Y luego ya aprovecho y no intervengo más. También me interesaría saber si hay una reflexión colectiva desde el ámbito social que lucha por este derecho, o incluso desde el ámbito científico, de buscar soluciones a lo que pueda ocurrir en años venideros con la escasez. Bueno, lo primero, se han mantenido contactos con el Ejecutivo, principalmente con Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, y de alguna manera también con la vicepresidenta segunda, Teresa. Y se han tenido contactos muy afables de barajar la posibilidad de que esto se convierta en un año. Esos contactos esperamos que en los próximos meses sean más intensos y se llegue a una medianamente a ser escuchado, a debatir y a tener una plasmación del Parlamento que al final lo hace debate real. La forma de encarar esto, desde luego, no sé, en ningún momento, ni desde las organizaciones, ni desde el Ejecutivo se va a barajar la posibilidad de que esto entre en un artículo constitucional. No porque no nos parezca adecuado, sino porque entendemos que la situación de ausencia de consenso para crear estas condiciones. ¿Qué nos preocupa desde, yo creo que desde aquí también desde la red pública, que no debo ser yo el que hable de esa situación? Que esto no entre, ¿verdad?, a la agenda pública. Es decir, para que esto se plasme, nosotros consideramos que tiene que haber previamente una agenda pública, un movimiento intelectual, ciudadano, de afectados, que de alguna manera se visibilice el problema y se visibilice la necesidad. Y el agua ya lo vivimos en el 2013 con una crisis espantosa y donde los portes, la propia asociación, propia patronal reconocía que se produjeron más de 1 millón de cortes. Nosotros calculamos con AEOPAS que podrían estar en torno a los 500.000 y ellos dieron una cifra de 1 millón. O sea, una situación yo creo que ya verdaderamente dramática. Pues en esta situación el agua, el no pagar el agua, debido a que es verdad que es un servicio relativamente barato frente a otro tipo de servicios, además como tiene una relación con la sanidad, que te corten el agua casi es una estigmatización social muy importante en un contexto de COVID, ya te puedes imaginar, ¿no? En ese sentido es muy difícil encontrar que los afectados articulen medidas proactivas de denuncia sobre la situación, salvo en casos como campamentos informales en la pandemia, por ejemplo, con los jornaleros de Guepe o de Lucena, que sí tuvimos un contacto muy directo y sí lograron reivindicar, entre otras cosas, porque estaban viviendo una pandemia sin posibilidad de tener el mínimo de suministro garantizado, e incluso intentando pagar camiones cisternas,
o lo de aquí en la Cañada Real, pues de vez en cuando se articulado mucho por la energía, con el tema de la energía, de vez en cuando tenemos. Frente a esto, bueno, yo creo que el informe sí que te da un argumento muy claro. Frente al argumento que te dice aquí en España esto no es un problema, pues yo creo que lo que hay que decir es, pues si no es un problema, legislarse, ¿no? Porque claro, porque lo que es imposible es a lo mejor la garantía de derechos, que es muy difícil de hacer, pero en esto que todo el mundo está de acuerdo que es necesario, que además no costaría mucho. Nosotros como en estudios económicos hemos dicho muchas veces que nuestro sistema cuesta cuesta alrededor del 1% del total de la facturación, es decir, una cosa así. Pues bueno, legislarse. Y lo que me parece impresionante del argumento de Eulalio es que hasta los caballos como en la Edad Media tienen más derechos a veces en temas de agua que los ciudadanos. Pues me parece una situación un poco específica. Bueno, pues un poco al hilo de la pregunta, la red de agua pública tiene una estrategia en relación con el derecho humano, ¿no? Una estrategia de incidencia política y una estrategia de incidencia ciudadana, que es un poco lo que planteas, ¿no? A nivel de incidencia política, Luis lo ha comentado, hay se pretende llevar al Parlamento una ley del mínimo vital, que reconozca el mínimo vital y la previsión de corte en el contexto del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. No es todo el derecho que se va a reconocer, sino estos aspectos específicos que se refieren a unos criterios y principios concretos. Y esta ley la pretendemos viabilizar a través de contactos con el gobierno, como lo ha dicho Luis, con la esfera gubernamental, pero también con todos los grupos políticos del Congreso. Vamos a llevar una línea de contacto para presentar la ley en el propio Congreso y crear una situación de correlación de fuerzas adecuada para impulsar la ley. Este es un poco el tema específico, en concreto con el derecho humano. En este contexto, el documento que ha encargado a EOPAS es muy potente, porque ahí se ha cuestionado la viabilidad de esta ley por determinados sectores y el contar con este dictamen nos refuerza la iniciativa de la ley. Pero también en la red de agua pública lo que queremos es incorporar derecho humano en otras iniciativas legislativas y concretamente en la transposición de la Directiva de Agua Potable o la Directiva de Agua de Consumo Humano, que Eulalio lo comentaba, aprobada en diciembre de 2020. Y la transposición pretendemos o entendemos nosotros que tiene que mejorar la versión aprobada, porque no recoge las reivindicaciones de la iniciativa ciudadana Electric Water, que eran muy potentes y sin embargo la versión no lo ha hecho. La transposición sí nos permite introducir mejoras, lo comentaba también Pedro Arrojo, y ir recogiendo reivindicaciones concretas del derecho humano al agua. Para esto también hemos iniciado o pretendemos concretar reuniones que hemos tenido. Luis lo ha hablado con el Ministerio de Transición Ecológica y tenemos la próxima semana previsto una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales, que son los que, en el contexto de la transposición, los que deberían velar por incorporar los criterios de derecho en la transposición de la directiva. Entonces, estas son las iniciativas que tenemos a nivel de incidencia política. A nivel de incidencia ciudadana, hay iniciativas que están desarrollando organizaciones territoriales de la RAP, y en ese sentido es interesante
la campaña que está llevando a cabo la Red de Agua Pública de Madrid, donde está la plataforma, que es una campaña relacionada con los derechos humanos al agua y el saneamiento en Madrid, dedicada o destinada a potenciar reivindicaciones asociadas al derecho, no solo a nivel de la vivienda, de los usuarios domésticos, sino también de los espacios comunes. Aunque en el caso de Madrid, el agua doméstica, tenemos un interlocutor que es el canal Isabel II, pero en el ámbito de los espacios tenemos que incorporar a los ayuntamientos, que son los que tienen que garantizar el acceso en los espacios públicos y comunes. Y esta campaña es una campaña en la cual participan en torno a, no sé si son 20 organizaciones que pretenden estas dos cuestiones: reconocer a nivel de la Comunidad de Madrid una ley de mínimo vital también, y desarrollar reivindicaciones del derecho humano en los ámbitos de las viviendas y en los espacios comunes. O sea, este es un poco el contexto. Hay iniciativas en otras comunidades, en otros territorios, pero esta es la que nos pilla más cerca. Una pregunta, Eladio. La verdad que me desencaja un poquito el tema, vamos a ver, ahora no tenemos las ordenanzas municipales, que son lo que de verdad está garantizando toda la estructura y que el servicio del agua funcione, en el sentido de cómo se tiene que dar ese servicio generoso y cómo se había estructurado incluso antes de llegar a la Constitución. Pero, gracias a esas ordenanzas y la comunicación que están haciendo, los convenios que se han hecho con estas multinacionales y el banco, bueno, los fondos de inversión administradas, pues a través de Aqualia, a través de Suez, a través de todas estas. ¿Cómo llegan y bueno, pues prostituyen y destrozan esas ordenanzas cuando llegan y aplican, por ejemplo, una multa o un supuesto de derivación de agua? Y luego, cuando ese usuario se encuentra en un juzgado, que no solamente no se abre la contenciosa, sino que se abre la vía civil, cuando encima estás vulnerando esa ordenanza que lo dice claramente, que la vía no puede ser la civil, sino que tiene que ser la contenciosa administrativa, que es más garantista, se abre la vía civil. Las sentencias que se están, y las que has estado comentando, ya hay de facto un error brutal, porque no se ha planteado jurídicamente cómo tiene que ir, porque no tiene que ir por la vía civil, tiene que ir por la vía contenciosa administrativa. No se están utilizando los comités de seguimiento de los ayuntamientos a esas empresas cuando están haciendo esas barbaridades de pasar facturas de 8.000 y 10.000 euros con unos, bueno, pues esas creatividades que se hacen ellos para llegar y calcular lo defraudado o justificar ese corte de agua. Pues a mí lo que me preocupa es que con estas leyes, que es lo que quieren de verdad los fondos de inversión, el tener algo supra, no, porque España, la estructura que tiene España y con nuestra Constitución, con todos los fallos que tiene, están buscando por todas las formas cómo destrozar esa soberanía, esa estructura y cómo ese agua era de todos, porque estamos hablando del agua a los seres humanos, pero también las plantas y los animales tienen derecho y parece que ya nos estamos olvidando de ello porque es que eso da dinerito y ya hay quien está enganchando ese dinero. Entonces a mí, yo de verdad compañero, a mí me preocupa en el sentido de que esa ley, que tú con el informe, yo me lo he estado leyendo, destrozaría realmente, tanto que hablamos de la España vaciada, esa soberanía y esa competencia que de verdad tienen los ayuntamientos, que si se cumpliera de verdad las ordenanzas, pues de verdad ya estaba regulado ese derecho que teníamos todos a tener acceso y como se han estado nuestros antepasados facilitando el agua y el alcantarillado y el abastecimiento en alta y el abastecimiento en baja. Es que no entiendo tampoco, porque la ley de aguas está ahí, regulado está, no entiendo este reordenamiento, cuando al final lo que está haciendo es dañar precisamente a todo lo que ya tenemos. ¿Tú te refieres a que las ordenanzas municipales garantizan el derecho humano al agua y al saneamiento? Es el abastecimiento en sí, lo que es el funcionamiento. Sí. Entonces, tú cuando querés una ordenanza, te des cualquiera, más o menos. O sea, yo todavía no me he encontrado ninguna que vaya en contra de garantizar ese servicio. Otra cosa es luego cuando la empresa engaña con esas cartas, esos burofaxes que envía la gente, y que la gente, bueno, pues que se ha creado ya una estructura
que llega y da, y como, pero es que luego la verdad que es que luego te sientas con ellos, yo lo veo en mi despacho. O sea, cuando yo llego y me siento con el defensor del consumidor y digo, pues ¿habéis leído la ordenanza? Y es que además simplemente ellos mismos, por ejemplo, Aqualia o no, es que este usuario ha firmado un contrato con una empresa privada y es derecho privado. Perdona, es que ni te has leído tú la ordenanza. Porque la ordenanza claramente te está diciendo que el derecho público tiene unas garantías, tiene una estructura, y no le pueden aplicar el derecho civil como lo estás aplicando. Entonces, es que ya de por sí todo lo que se está haciendo se está creando una doctrina de actos propios y se está justificando una acción que yo creo que una ley sacando esto que van a utilizarlo, porque es que ya estamos viendo cómo lo están utilizando todo. Yo la verdad me preocupa mucho porque no se está yendo a mejor, sino se está dando armas a que el campo del agua se estructure, se está dando armas a que los fondos de inversión puedan enganchar y puedan destrozar lo que hemos conseguido durante generaciones y no me da ninguna garantía jurídicamente que esto vaya a ser mejor para la población que ya lo está pasando suficientemente. Pues no sé, siento discrepar de tus afirmaciones, porque el hecho de que se establezca en una ley que todo el mundo tiene que respetar un mínimo vital no va a perjudicar a nadie. Lo que va a hacer es que las ordenanzas municipales no puedan disponer de los precios. Actualmente, en general, salvo algunas excepciones, y de algunos municipios y tal, las ordenanzas prevén la posibilidad de corte de los el corte de suministro, aparte de prever, lógicamente, que eso sí es lógico, pues la posibilidad de cobrar por la vía de premios, etcétera. Entonces, esto garantizaría que ninguna ordenanza municipal va a poder privar o va a poder permitir, digamos, la privación del mínimo vital a nadie. No creo que puede perjudicar una ley en ese sentido, todo lo contrario, ¿no? También un poco, porque también comentabas antes acerca de qué cuestiones técnicas ante la futura escasez por el cambio climático, ¿no? Que es un poco esa pregunta, que es una parte que no he comentado nunca, porque sí que en la reforma pública lo contemplamos siempre asociado al derecho humano al agua, lo que ¿no? Que está indicado, ¿no? Esa garantía del derecho humano al abastecimiento y saneamiento con las complicaciones que están teniendo ya los efectos del cambio climático, ¿no? Con la reducción que en nuestro país ya se está reduciendo las aportaciones de energía natural, o sea, el agua que hay en los ríos y por tanto también en los acuíferos, ya hay menos que hace unos años por el incremento de las temperaturas generalizadas que hay con el cambio climático. Ya se están poniendo en marcha diferentes técnicas de ahorro y eficiencia de agua, ¿no? Tanto en el transporte de las redes, la reutilización de agua depurada, desde luego tiene que mejorar muchísimo la depuración, especialmente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Para también facilitar que haya agua disponible en calidad aguas abajo, del río Tajo, por ejemplo. Pero ahí igual, ahí la cuestión no es tanto técnica, no nos podemos basar en crear agua pues de aguas salobres o de agua salada, como ocurre en la costa, porque eso genera no solo un consumo energético que no puede sumar más, ¿no? Al consumo energético desorbitado que ya tenemos, sino que además que haces con las salmueras, eso que problema, o sea, esa solución técnica tiene que ser muy puntual y muy limitada. Y no hay más, lo que hay es planificación y es priorización de usos, ¿no? Y eso es lo que, bueno, diferentes organizaciones también estamos exigiendo, en este caso, al Ministerio de Transición Ecológica, que es la responsable de las confederaciones hidrográficas, que son quienes gestionan los ríos, que se cumplan esas prioridades que están en la normativa, ¿no? Que los caudales ecológicos son una restricción previa a cualquier uso, de que se tiene que garantizar que por los ríos y los acuíferos haya agua para mantener el buen estado ecológico. O sea, si destruimos los ecosistemas y como algunos antes dicen, ¿qué problema hay en que va el río seco? Bueno, pues si va el río seco no hay agua para nada más, ¿no? Ni para la vida del ecosistema ni para la vida de las personas. Entonces, el mínimo es pues, garantizar las condiciones necesarias para el buen estado de conservación de esos ecosistemas acuáticos y después el abastecimiento de agua a poblaciones y después el redistribución. Entonces, bueno, y eso es una pelea en este país
bastante fuerte, ¿no? Y que precisamente ese agua en conflicto, ya hubo guerras del agua, ¿no? En el Ebro a Segura ya manifestó una guerra del agua, y más que va a haber cuando exista la próxima sequía plurianual, que todavía no hemos vivido, y que en cuanto vaya a haber un año de sequía, vamos a volver a ver esas guerras del agua. Está directamente relacionado, no solo, bueno, desde luego con el derecho humano al abastecimiento y saneamiento, y desde luego también con la conservación de los ecosistemas, que son las fuentes de recursos de un bien común que es vital para la vida, ¿no? De los ecosistemas y de las personas. Bueno, una óptica, bueno, no deja de ser interesante, es decir, que indudablemente el poder local tiene que ser reforzado y no mermado a través de la legislación. Yo lo comparto. Lo que pasa, Pilar, es que los reglamentos de servicio municipal de abastecimiento de agua potable generalmente incluyen la posibilidad de corte. Generalmente. Pero incluyen totalmente. Y te puedes ir. Y cuando hablas bien de la influencia de las multinacionales del agua en la vida normativa, municipal, es impresionante cuando se privatiza el servicio. De tal caso que puedes ir a la página web, por ejemplo, de una de las grandes, y ver cómo el reglamento de suministro está hasta comentado por la propia empresa. Por ejemplo, puedes ver el de Carboneros y puedes ver cómo diciendo el ayuntamiento manifiesta esto. Sin embargo, la empresa considera que este tema hay que aclarar. Es decir, la negociación sobre este tipo de reglamentos permanentes, entre otras cosas, porque realmente cuando se llega a una concesión de 20, 30, 40 años, la pérdida de control, la lasitud en el control de la calidad del servicio desaparece. Y a veces incluso se hace imposible, porque hay que recordar que las dotaciones de muchos de nuestros ayuntamientos es pequeña, que los servicios jurídicos de nuestros ayuntamientos algunas veces es pequeño, que la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es pequeña. Es más, una de las premisas más grandes que hay a la hora de privatizar el servicio es que haya poca gente asignada al control de ese contrato, porque de ahí es cuando realmente el negocio se hace pues realmente importante. Y yo creo que todos los reglamentos que tengan un carácter pues de estandaridad en cierta manera y obligatorios para todo el mundo, una obligación de mínimos, que es como lo que establece la propuesta de Urani, me parece que van en una buena dirección. Otra cosa es si lo conseguimos, no lo conseguimos, etcétera, etcétera. Bueno, soy nuevo en esta plaza, o sea que todos son dudas para mí. Quería empezar dándote las gracias por el trabajo que has hecho, porque a mí me horroriza. Todo ese aspecto administrativo me horroriza. Y creo que has hecho algo como algo ha salido para que reducir. Nos has dado un contraargumentario. En cuanto a que los políticos nos argumenten no sé qué, sacamos tu papel y lo podemos. O sea, que nos has dado una arma buena. Eso he intuido. Al margen de esto, has hablado de las guerras del agua, como diciendo la guerra del petróleo se convierte en la guerra del agua. De hecho, las películas de ciencia ficción del siglo pasado hablaban de guerras del agua, pero en un guerra mundial. Eso ya parece que es una situación que no es otra. Es más bien lo que estaba diciendo, no sé cómo te llamas. No digo eso. Estamos viviendo una situación diferente. Entonces, en esta situación, ya se habla un poquito del tema. Yo he vivido varios casos directos. Uno en mi propia urbanización. Cuando hubo una sequía hace no sé cuántos años, hicimos un pozo y ya tenemos agua. Con lo cual podemos seguir regando la hierba, todo lo que queramos y tal, y tirando agua. Es un aspecto importante eso. Ya ha surgido en la urbanización en hablar del tema, porque nos hemos acostumbrado a los jardines ingleses. Mucha agua, mucho no sé qué, pero no, hay jardines
que son mediterráneos y no necesitan agua, ¿no? O muy poquita. Pero te he vivido otro caso en directo, que es el campesino que perfora y ya tiene agua. Aunque se seque el río, se seque el no sé qué y tal y cual. Y es difícil hacerle cambiar la mentalidad porque tiene su agua. Entonces aquí, eso unido al cambio climático, nos encontramos con un problema muy gordo. Y no sé cuánto habéis reflexionado hasta ahora sobre ello. Porque la guerra del agua, a mí me parece que como dos aspectos. El aspecto que habéis destacado, que es muy técnico, es decir, hace falta, o legal, una legislación que defienda los derechos humanos y de los animales, pero luego está que hay agua o no hay agua, porque el derecho no es nada si no hay agua. Y eso estamos entrando en esa situación. Yo no sé si ahora los pobres negros africanos vienen hacia acá y el problema está en Gibraltar, o el día de mañana estará en la frontera del Pirineo, que parecía cuando nos quedamos ir todos para allá. O sea que... Y esto ahora mismo no lo sabemos, pero vamos, yo me preocupa ya mi nieto, no me preocupo yo, porque bueno, yo me quedo aquí. Pero igual no tiene que emigrar a países más del norte. Es muy importante tener en cuenta los dos aspectos. El aspecto legal, que estoy totalmente con vosotros y agradezco el trabajo, y luego el aspecto de subsistencia. Uno de los problemas que tiene España es la diferencia entre la España húmeda y la España seca, que además no exactamente, pero suele coincidir con la España rica y la España pobre, no de todo, ¿vale? Pero en algunos casos sí. Pero no se hizo un intento de plan hidrológico nacional de la Segunda República de traer agua del norte hacia el sur, ¿no? Pero hasta ahora solamente se ha hecho entre las bases de Tajo Segura, desde el infantismo y tal, y se ha hecho mal, además, y con perjuicio, yo soy castellano manchego, con perjuicio de los intereses de Castilla-La Mancha, el mismo de Estados Unidos. Pero siempre ha habido una lucha por el agua, siempre. El agua hoy es también, como decía Pilar, pues es objeto de los fondos de inversión, el agua es riqueza, evidentemente, el que tiene agua, de mi pueblo es de La Mancha, de la España seca, ¿no? Y yo cuando fui a Europa, lo que más me chocaba es que los ríos llevaban agua incluso en verano. Y yo decía, es maravilloso, llevaban agua incluso en verano. De Francia para aquí. A mí me chocaba eso, ¿no? Yo, como soy manchego, pues ¿no? Estaba seco siempre, casi siempre. Pues, entonces, en África, pues no, ya, no, los altos del Golán, pues, que siempre están ahí en su hotel, porque en los altos del Golán hay agua. Y por eso hay así un conflicto árabe-israelí sobre los altos del Golán, ¿no? Y no, porque en África podemos hablar precisamente de todo ese tema. No digamos ahora si el hidrógeno es el próximo fuente de energía impulsora en el uso de los coches. Entonces el agua es que es muy importante. O sea, el agua nunca va a estar. El petróleo se podrá. La guerra es sobre un determinado bien de consumo, sobre un determinado bien industrial, o tal, el hierro o lo que sea, pues se podrá sustituir. El agua no se puede sustituir. No se puede sustituir. Y es una pena que en España todavía no esté garantizado ese derecho, cuando además el derecho internacional lo establece muy claramente, ¿no? Y como ha dicho antes Pedro, que haya 2 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua. Es que, no sé, se me tenía que caer la cara de vergüenza a todo el mundo. Eso no puede ser. No puede ser. Y hay que tratar, cada uno en su esfera, pues, de luchar por esos derechos, ¿no? Nosotros aquí, pues, modestamente, pues, hay que agradecer a compañeros, a Luis, a Rita, a Sally, a Enrique, a todos, por su lucha por este bien tan preciado, ¿no? que hay que generar.
Y es que tiene que ser así, cada uno dentro de su ámbito, lógicamente. En África pues, tendrán que luchar los africanos y nosotros los africanos. ¿Verdad? Sí. No, yo lo que quería poner el acento es dentro de las cosas que habéis hablado, yo creo que sí que estamos dando un paso más con este informe, porque estamos poniendo negro sobre blanco pues un aspecto fundamental, que es que cuando hacemos una reflexión sobre lo humano, ya esa reflexión no está desligada precisamente de una reflexión sobre los ecosistemas, sobre lo que significa el cambio climático. O sea que cuando estamos hablando de derecho humano, en realidad estamos comprendiendo en una visión muchísimo más amplia cuál es nuestra relación precisamente con todo el planeta. O sea que ya no es posible establecer hasta aquí llega lo humano y hasta aquí llega lo demás. Y yo creo que eso queda muy bien expresado en vuestro informe, además porque digamos, la mención de las normativas, ya incluso la selección que habéis hecho de las normativas, ya lo expresa de esa manera. O sea, y ya se ve cómo, precisamente por eso, en cada aspecto normativo que haya que tocar, se tiene que ligar al aspecto. Y eso me parece un avance porque eso no era así hace 10 años cuando empezamos este recorrido. O sea, esto de alguna manera, no porque el problema no estuviera, sino simplemente porque no se planteaba con tanta claridad este aspecto. Y otro, el que ha señalado Erika, que me parece fundamental en la reflexión de aquí y de ahora, y es que los problemas son estructurales, o sea, de ninguna manera son temporales, ni son de aquí y ahora, sino que son estructurales en todo lo que tiene que ver precisamente en lo humano y en lo ecológico. Y es ese, yo creo, el acento que hay que plantear desde todo punto de vista en nuestras reivindicaciones, en lo estructural. Y pues os agradezco vuestras intervenciones porque para mí señalan, digamos, en qué punto estamos. Digamos, estamos apuntalando reivindicaciones y yo creo que está muy bien, ¿no? Sí, y abundando en lo que acaba de decir Liliana, y por también pensé lo mismo cuando ha hablado Erika, pues considero que quizás, es decir, el informe por una parte es una cosa densa que está destinada a quienes van a tener que utilizarlo para elaborar la legislación. Pero a mí me parece que sería muy importante este otro aspecto, que es de comprensión más para el público, que se le diera una mayor publicidad. Es decir, que se hiciera llegar, pues junto con el informe para aquel que quiera estudiarlo, leerlo, o que necesite algún dato concreto, dar una visión de conjunto de lo que esto significa para la comprensión del común de la ciudadanía. Porque si no es algo que a veces suele quedar como algo, claro, te estábamos escuchando, tenemos que hacer ese esfuerzo de comprensión de lo que nos estabas contando, pero claro, todo eso es el resultado de un trabajo y a la vez se puede simplificar con esa dicotomía estructural, coyuntural, que me parece importantísima. Totalmente de acuerdo. Pues, no sé, Luis. Yo que a mí me parece que tenéis más que aportar muchas veces vosotros en el debate que un servidor. Entonces, a mí me parece magnífico. Estamos al final del año y muchas fuerzas son pequeñas, ¿no? Ese ha sido un gran esfuerzo y gracias a los colaboradores hemos llegado hasta este puerto. En el debate inicial de la COVID, y quiero ser como una especie de narrador, vivimos la petición de servicio esencial del agua, nada más producirse el decreto de confinamiento. Seguidamente, la solicitada de AEOPA de prohibición de cortes. En medio de ese debate inicial,
la propia patronal del agua señaló que eso no podría producirse. Y uno de los argumentos que salió en el acalorado debate de las reuniones con el Ministerio era precisamente que según los operadores de servicios privados, y tengo que decir que también por parte de algunas administraciones señalaban que en España eso ya estaba regulado y que era una competencia municipal clara que no había que tocar, porque estaba plenamente garantizado. El argumento, como bien ha señalado Eulario, tenía una trayectoria muy corta. Sin embargo, inmediatamente como organización nos encomendamos al buen saber de un gran experto y un gran colaborador como Eulario para precisamente tener un argumentario claro de cara a esto. En el calor del COVID hay dos fases. Una fase que podemos decir de oportunidad para el negocio y también hay una fase, yo creo que de oportunidad para reivindicar los derechos. En ese sentido, el compañero tenía razón. Esto ha sido diseñado claramente como un contraargumento de cara al agua. La segunda fase, hombre, yo creo que la segunda fase corresponde más a los movimientos sociales, más que a Europa, dictar de qué va, de cómo se debe desarrollar, los ritmos, las capacidades, la energía. Y en esto sí que a Europa lo que sí tiene que hacer es dar un paso al lado, entregar el testimonio, ¿no? Y seguir contribuyendo esta vez de una manera más atrás que adelante, ¿no? Creo que el trabajo que teníamos nosotros, que creíamos que era necesario, se ha producido, ¿no? Y es ahora a vosotras la que os toca hacer esta hoja de ruta, debatir sobre esta hoja de ruta, ver los instrumentos de comunicación necesarios y indudablemente lo tenemos ya colgado en la página web de EOPA, el informe, y vamos a mandarlo a todos los parlamentarios, a todas las senadoras, a todos los gobiernos, ayuntamientos municipales, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí yo creo que la siguiente estrategia, los siguientes pasos sí que tenemos que empezar. Y es un buen momento también para debatir sobre esa necesidad, ¿no? Finalizamos. Pues muchas gracias.